Nos acompaña en el estudio Despierta el gobernador del Banco de México, el doctor Agustín Cárceles. Gobernador, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Buenos días. Muy buenos días. Entrada, muchas felicidades por su inclusión en este grupo, el G30, en donde pues participan diferentes personalidades. Pero ¿por qué no nos explica de qué va? ¿Qué es esto del G30? Bueno, el G30 es un grupo apartidista completamente privado, con un perfil más que nada de juntar a gente que tenga experiencia en el gobierno, tenga experiencia en el sector financiero y en academia. Entonces, lo que se busca en ese foro es identificar cuáles son los problemas, por decirlo así, torales que enfrenta el sistema financiero internacional, las diferentes economías, las perspectivas de crecimiento en el mundo. Y este grupo, pues, de gente con esa experiencia, pues nos dedicamos, digamos, a analizarlos y a hacer recomendaciones. Son recomendaciones de un grupo, como digo, pues de lo más neutral posible, donde sí se acumula un monto muy importante de experiencia, viéndolo de diferentes ángulos, de tal forma que pues sean recomendaciones útiles para mejorar pues, la economía mundial. Oiga, y en un mundo de voces estridentes, veíamos hace unos minutitos el último tuit de Donald Trump, en un mundo en donde hoy prevalece mucho la estridencia sobre la prudencia y sobre la información, pues un grupo así tiene su importancia, ¿no? Sí, por supuesto, el chiste es poner ideas sensatas sobre la mesa. Ideas muchas veces que ciertos gobiernos no lo pueden expresar. Muchas veces este foro es crítico. Entonces yo creo que el tener la distancia, digamos, de la función pública directa, pues ayuda, ¿no? Cuando ustedes expertos ven la inflación y ven que va para abajo en la parte de precios al productor, que hay factores estacionales que la han elevado, pues dicen, ya a lo mejor llegó a un techo, pero ¿cómo explicarle a la gente que la inflación no va a seguir en esta carrera ascendente? Porque al final lo más importante es que todo el mundo lo crea, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, un punto muy relevante es recordar cuál es la definición de la inflación. La inflación no es únicamente que aumente 1, 2 o 3 precios. La inflación es un aumento generalizado y sostenido de los precios. Lo que hemos visto es de que precisamente esa generalidad ya nos está dando y que realmente la dinámica a últimas fechas está dominado por un número limitado de productos. En la cifra de inflación que se reportó esta semana, pues los que nos dieron lata, por decirlo así, fueron el jitomate, el tomate y la papa. Si realmente se quitan esos 3 productos de más de 200 productos que están en la canasta, se ve que la inflación ya incluso estaría por debajo a la de junio. Obviamente todos ustedes me podrían decir, bueno, pero nosotros sí consumimos jitomate, pero la verdad es que sabemos que el tema del jitomate, el tema de la papa y el tema del tomate son problemas muy localizados que se van a resolver en cuestión de semanas. ¿No? ¿Por qué? Porque ha habido un retraso en las cosechas en ciertas zonas del país por cuestiones climáticas. Los precios agropecuarios tienen estos ciclos. Entonces la realidad es que si vemos los grandes agregados donde se ve más del 99% de los productos no están subiendo al ritmo que lo estaban haciendo. Entonces, por eso el Banco de México tomamos la decisión de no continuar subiendo las tasas de interés. Ahora, hay zonas, también con base en los datos que se dieron a conocer esta semana, hay zonas del país en donde la inflación es particularmente más alta. Por ejemplo, Ciudad Acuña con 8.82%, Aguascalientes, León, Matamoros, Toluca por arriba de los 7. ¿Cómo explicar estas inflaciones, digamos, geográficas? Bueno, hay algunas regiones, por ejemplo, Ciudad Acuña, donde podría ser factores como
tipo de cambio que tenga una mayor incidencia. También podría ser el hecho de que el transporte de algunos productos sea particularmente difícil llevarlos hasta allá. Hay algunas decisiones que toman los gobiernos locales, por ejemplo, aumento en las tarifas de automóviles. Digamos, sería muy presuntuoso para mí decir que conozco exactamente el detalle de Ciudad Acuña, pero son fenómenos de esa naturaleza, ¿no? Son factores que normalmente tienen que ver con costos de transporte o con algunos fenómenos muy particulares a la región. Gobernador, en la Junta de Gobierno ya llegaron a la conclusión de que se acabó el incremento en las tasas de interés, de que ya llegaron a su techo, ¿se va a aplanar esa curva algún tiempo? ¿Cómo lo ven? Bueno, un punto que me gustaría resaltar es lo siguiente, digamos, la política monetaria actúa a través de las tasas de interés y eso detona ciertos canales de transmisión. ¿Qué quiere decir? Que la conexión entre la acción de política monetaria y el efecto final sobre los precios lleva tiempo. Se actúa a través de diferentes canales. Uno es el canal del tipo de cambio, es decir, el cambio en las tasas afecta el tipo de cambio, en este caso lo apreciado. Por otro lado, afecta el canal crediticio, suben las tasas, se vuelve más caro el crédito, la gente gasta un poco menos y eso ayuda a bajar la inflación. Eso toma tiempo a que, entonces, eso explica, digamos, ese rezago entre la acción de la política monetaria y el abatimiento de la inflación. De alguna manera nosotros lo traemos medido. Si se acuerdan, nosotros iniciamos este proceso de aumento de tasas que fue del 3 al 7% a finales de diciembre de 2015, de hecho cuando la inflación estaba a su punto más bajo histórico, a 2.13. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos que ya venía la inflación, porque el tipo de cambio se había depreciado, había habido algunos temas sobre el precio del petróleo, había habido algunos precios públicos, después se vino el tema del aumento en las gasolinas, etcétera. Entonces nosotros nos anticipamos al efecto de la inflación. Ahora, nosotros ahorita pensamos que ya el aumento que hemos dado es suficiente para que la inflación converja al 3% en los siguientes 18 meses. Así que podría bajar la tasa de interés antes de que veamos que la inflación lo marque claramente hacia abajo. Bueno, yo creo que nos debemos de ir con calma. Digamos, al fin del día, esto es en base en la mejor información que tenemos al día de hoy, es en base a nuestros modelos. Yo podría decir que ya este nivel de tasas con la información que tenemos hoy va a ser convergente. Ahora ya estar pensando en bajas en las tasas, pues es un poco anticipado. Hay primero que estar seguros que realmente esa convergencia al 3% se da hacia la segunda mitad del año próximo. Ahora, con respecto al tipo de cambio, peso frente al dólar, ¿le parece que está en su punto, está en lo correcto? Bueno, primero hay que decir que tenemos un régimen de tipo de cambio flexible. Esa es una decisión explícita de política del gobierno mexicano, dejar que el tipo de cambio se ajuste. Ahora, obviamente es importante que ese tipo de cambio guarde cierta congruencia con otros objetivos. Un objetivo particular es el de la inflación. Yo diría que ahorita pues está en un nivel razonable. Ciertamente a 22 pesos por dólar pues no estaba a un nivel razonable. Entonces por eso pues sí tuvimos que actuar para traerlo de regreso a niveles pues ciertamente que guardan mayor congruencia con la realidad económica del país. Ahora, hay imponderables, hay cosas que no se pueden prever. Por ejemplo, un tuit de Donald Trump como el que acaba de publicar hace unos minutos diciendo las armas están listas en caso de que Corea del Norte se equivoque. Incluso sería bueno que viéramos cómo se están comportando los mercados del mundo en este momento. Bajas en Asia. Vea, doctora, ahí tenemos en esta pantalla cómo los mercados de Asia tuvieron estas bajas importantes. Mucho tiene que ver con esa situación de un crecimiento en el lenguaje bélico en Estados Unidos. Y en la siguiente pantalla vemos la operación de los mercados en Europa, en este momento todos con bajas generalizadas. Este tipo de circunstancias, doctor Carstens, este tipo de tweets, de circunstancias, no se pueden medir, pero sí acaban por afectar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, como sabemos bien, en los mercados hay cuando menos dos tipos de reacciones en los mercados financieros. Uno es, bueno, pues los traders actúan de manera
prácticamente instintiva cuando una noticia se da. Ahora, el reto ya después es identificar si esa tendencia es una tendencia sostenible, ¿no? Obviamente este es un tema que no se ha resuelto, sí, las tensiones se han venido incrementando entre Estados Unidos y Corea del Norte, pero pues no sabemos bien a bien qué va a suceder, ¿no? ¿Qué nos puede preocupar más? ¿Esto o la renegociación del Tratado de Libre Comercio o incluso hasta el proceso electoral interno en materia de política monetaria? Bueno, digamos, por un lado, el tema geopolítico pues es un problema, pues es una condición con la que tenemos que vivir, ¿no? Ahorita podría haber tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte, al rato podría haber algún otro tema en el Medio Oriente, digamos, realmente difícilmente eso podría afectar la política monetaria. El Tratado de Libre Comercio sí es algo más serio, porque eso sí, en algún momento dado podría afectar las perspectivas de crecimiento del país y bueno, obviamente eso sí podría tener un impacto en el tipo de cambio. En el tema electoral, si hacemos memoria, en las últimas 3 elecciones presidenciales, ha habido una cierta volatilidad en los días inmediatos, meses inmediatos anteriores a las elecciones. Después, cuando se da el resultado, se ve que hay una transición democrática, pues el tipo de cambio ha terminado de regresar. Una de las tareas del banco, y de hecho la autonomía del banco así está construida, es para que cuando menos los mexicanos tengan la seguridad que hay una institución dentro del Estado que va a estar cuidando el desempeño de la inflación y también del tipo de cambio en el periodo postelectoral. De hecho, parte de nuestra función es dar certidumbre en esos periodos. ¿Por qué? Porque nuestro mandato pues, no depende de quién sea el nuevo presidente. De hecho, nadie nos puede instruir a la Junta de Gobierno cómo hacer nuestro trabajo. Entonces, hay que confiar también en las instituciones que tiene nuestro país, entre ellas el Banco de México. Tomando en cuenta que evidentemente hay una gran parte de incertidumbre en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, no sabemos qué va a pasar en el fondo, pero sí tenemos, por ejemplo, claro que Estados Unidos quisiera que hubiera una convergencia salarial entre México y Estados Unidos. Eso es uno de los puntos que sí podría tener un impacto muy real en la economía mexicana. Bueno, el punto es que sí, cuando hay aumentos artificiales en los salarios que no vienen acompañados de aumentos en la productividad, pues se aumentan los costos de las empresas y sí podría afectar la actividad económica. Entonces, bueno, sí es un tema que hay que tenerlo muy presente. De hecho, yo pienso que no se necesita ni siquiera negociar eso. ¿Por qué? Porque si sale bien esta renegociación, genera confianza, eso va a traer más inversión en el país, tanto nacional como extranjera, eso va a aumentar la demanda por mano de obra y lo más probable es que los salarios suban solitos, ¿no? Entonces, es decir, ese objetivo yo creo que no es algo que se tendría que negociar, sino hay que considerar que sería un efecto muy bueno de la renovación del tratado. Una de las constantes en los análisis de la Junta de Gobierno del Banco de México es que había desequilibrios fiscales. Ustedes apuntaban hacia una necesaria consolidación fiscal. ¿Cómo ven esa parte, en la parte del manejo fiscal del país? No, yo creo que ha mejorado muchísimo. México ha afrontado bien choques complicados. Está el del precio del petróleo, de que pasamos de épocas de más de $100 por barril, a épocas ahora de entre 40 y 50 dólares por barril. La realidad es que sí se le ha dado vuelta a la tendencia que traía la deuda sobre PIB. Por otro lado, también nos hemos movido a superávit primarios. No quiere decir que todos los problemas estén resueltos, pero yo sí veo al gobierno federal, a la Secretaría de Hacienda muy decidida en hacer bien las cosas. Nosotros estamos esperando, por lo que hemos oído, en un paquete bastante congruente que se ha presentado pues, prácticamente en un mes para mandar una señal fuerte de consolidación fiscal
Y de hecho, pues eso ya hasta los observadores externos lo han avalado a través de el cambio en la perspectiva de las calificadoras sobre nuestra calidad crediticia. Deja el Banco de México a fines de año. ¿Se va satisfecho con el nivel inflacionario hasta ahora? Bueno, me voy muy satisfecho si tomamos el promedio. Me hubiera gustado que el cierre hubiera sido pues mucho más cercano al 3%, que es nuestro objetivo. Pero digamos, si yo veo los 8 años que estuve como gobernador, pues creo que sí se cumplieron con las metas. Una cosa importante es que yo creo que se ha consolidado la autonomía del banco, y yo pienso que pues sí se quedan cosas pendientes, pero yo confío en que mis compañeros y el subsecuente gobernador, sé quien sea, va a continuar con consolidar a la institución dentro del país. Oiga, doctor Carlsen, se va usted al banco de bancos y Sí. se va en un momento en que están fallando los pronósticos de la inflación. En que Sí. la inflación, por ejemplo, en Estados Unidos esperaban un incremento, bajó, Japón no logra repuntar, Europa está en la misma. Esta inflación estancada en el primer mundo, ¿cómo repercute en países como México? Bueno, en cierto sentido ese ha sido un factor, va a ser un factor benéfico, porque eso lo que ha hecho es de que se posterguen decisiones de normalización de la política monetaria. Como bien saben, pues hay amplísima liquidez internacional, la expectativa es cuándo se va a retirar esa liquidez, pero el hecho de que no haya presiones inflacionarias, pues eso les ha permitido a los países industrializados a posponer las decisiones de aumento en las tasas. Entonces eso nos ha ayudado a nosotros. ¿Por qué no ha habido inflación? Y eso es una cosa que estamos estudiando y que tenemos que tener muy en mente. Parte es por el hecho de que el cambio tecnológico le está quitando el poder de determinar precios a muchas empresas. La competencia que trae los Amazons, que trae el que se puedan hacer muchas transacciones a través de dispositivos móviles. Eso no es pasajero, ¿no? Además. Eso no es pasajero, eso es nuevo y eso está teniendo un efecto en que los precios no avancen tan rápidamente. Entonces eso nos debería ayudar también en el mediano y largo plazo. ¿No le han preguntado, no ha consultado con el presidente alguna plática sobre el perfil de quién le gustaría a usted que fuera el próximo gobernador del Banco de México? ¿Alguna sugerencia? No, realmente sí tuvimos pláticas al inicio del año. Ahí la concentración de la plática estuvo en mi persona y en mi futuro. En algún momento en los próximos meses seguramente podré platicar con el señor presidente, pero pues eso ya es decisión de él. ¿Tiene alguna sugerencia? Hay mucha, digamos, hay buena caballada. ¿No se queda usted? No, yo ya mi ciclo... Fin de año. Mi esposa ya dijo que se acabó. Y ahí sí, ahí está quien manda, ¿no? Exactamente. Doctor Carlsen, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, un gusto. Un placer, Gracias. muy amable.